El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Starlight Venture, observando las estrellas pasar a la deriva. Pantalla principal. Llevaba 3 meses aquí, mapeando el espacio vacío entre sistemas solares. Era aburrido, trabajo, pero alguien tenía que hacerlo. La coalición galáctica necesitaba saber qué estaba ahí fuera, en la oscuridad entre mundos. Jake tenía 35 años y había estado pilotando naves para la coalición durante 12 años. Era alto, de cabello castaño y ojos tranquilos que no se perdían nada. Su tripulación confiaba en él porque nunca se metía, riesgos estúpidos, y siempre los traía a casa sanos y salvos. El puente era pequeño pero cómodo. 5 estaciones dispuestas en un semicírculo, cada uno brillando con suaves luces azules. La navegante Lisa Chang se sentó en el timón, con su cabello negro recogido en una coleta pulcra. Era joven pero inteligente, y Jake la había visto guiar barcos a través de campos de asteroides que asustarían a los pilotos veteranos. Detrás de ella, el ingeniero Bobby Turner, encorvado sobre su consola, comprobando los niveles de potencia y el estado del motor por 100ª vez ese día. Bobby estaba un hombre corpulento de brazos gruesos y manos callosas. Podía arreglar cualquier cosa que se rompiera y trataba los motores del barco como eran sus propios hijos. La oficial de comunicaciones Amanda Ross se sentó en su puesto, escuchando el silencioso silbido del espacio vacío a través de sus auriculares. Era rubia y alegre, siempre lista con un chiste cuando las cosas se ponían tensas. Pero también era la mejor oficial de comunicaciones que Jake había tenido. Trabajaba con ellos. Si hubiera una señal ahí fuera, Amanda la encontraría. Cienciael oficial Kevin Walsh ocupaba la estación más grande, rodeada de pantallas que mostraban datos, de sensores y mapas estelares. Era delgado y pálido, con gafas gruesas que hacían que sus ojos parecieran enormes. Kevin podía decirte todo sobre un planeta con solo mirar su espectro de luz. El hombre era un genio, incluso si no hablamos demasiado de formaciones rocosas. Estaban en el sistema Kepler 452, un lugar con 6 planetas, pero sin vida inteligente, solo rocas, gas y espacio vacío. Jake estaba terminando el día cuando Kevin de repente se incorporó en su silla. «Capitán, estoy notando algo extraño», dijo Kevin. Su voz se emocionó. Jake se acercó a la estación de Kevin. «¿Qué clase de rareza?». Kevin señaló su pantalla principal, donde un pequeño punto rojo parpadeaba contra el campo de estrellas. «Hay una nave allá afuera, a unos 2 millones de kilómetros del cuarto planeta». «¿Una nave?». Lisa se giró en su silla. «¿Aquí?». «La base de la coalición más cercana está a 3 semanas. ¿Estás seguro de que es un barco?», preguntó Jake. Kevin asintió y buscó más datos. «Definitivamente, el casco de metal artificial mide la potencia». «Pero capitán, esto es viejo, muy viejo». «¿Cuánto?», preguntó Amanda quitándose los auriculares. «Según los patrones de desintegración del metal y las señales de radiación, digamos 800 años, quizá más». Bobby silbó bajito. «¿800 años? Eso es antes de la coalición siquiera existía». Jake estudió las lecturas en la pantalla de Kevin. La nave era grande, quizás el doble del tamaño del Starlight Venture, pero el diseño parecía primitivo. Ángulos agudos en lugar de curvas suaves, sin escudos de energía que pudiera detectar. La fuente de energía parecía ser algún tipo de sistema de fusión básico. «¿Cualquier señales de vida?», preguntó Jake. Kevin negó con la cabeza. «Es difícil saberlo a esta distancia. La nave está generando la energía suficiente para mantener los sistemas básicos. Si hay alguien vivo allí, o durmiendo, o apenas aguantando». Jake tomó una decisión. «Lisa, fija el rumbo, para ese barco, lentamente. No quiero asustar a nadie». «Sí, señor». Lisa. Los dedos bailaron sobre los controles y Jake sintió que la nave cambiaba de dirección. A medida que se acercaban, la misteriosa nave se hacía más grande en sus pantallas. Era gris oscuro, casi negro, con extrañas marcas, a lo largo del casco.
El diseño no se parecía a nada en la base de datos de la coalición. No era elegante como las naves Centaur, ni cristalino como las veganas. Artesanía. Parecía algo construido por ingenieros que se preocupaban más por la función que por la belleza. Estoy mejorando. Lecturas ahora, informó Kevin. La nave está definitivamente habitada. El soporte vital está funcionando, pero usa una tecnología que no reconozco. El sistema eléctrico es increíblemente eficiente para la fusión. Debería haberse quedado sin combustible hace siglos. Quizás encontraron una manera de reabastecerse, Bobby, sugirió. ¿De qué?, preguntó Kevin. No hay nada aquí afuera, solo vacío. Espacio. Jake estudió la nave en la pantalla principal. Algo le inquietaba, pero no sabía qué. Amanda, ¿alguna respuesta a nuestra llamada? Nada, capitán. No nos llaman, coalimentando armas. Simplemente sentados allí. La nave se hacía más grande a medida que se acercaban. Jake ahora podía ver detalles. Pequeñas ventanas oscuras contra el casco, lo que parecían puertos de armas y extraños. Símbolos pintados cerca de lo que probablemente era el puente. Los símbolos le resultaban familiares, pero no podía ubicarlos. Capitán, dijo Lisa en voz baja. Su trayectoria los pone en una situación de colisión, rumbo al cuarto planeta en unos 6 meses. O su navegación está rota, o no les importa, o ya está muerto, añadió Bobby con gravedad. A Jake no le gustaban los misterios, especialmente los que involucraban naves antiguas que aparecían en el espacio vacío, pero las regulaciones de la coalición fueron claras sobre situaciones de contacto. Tenía que intentar comunicarse antes de tomar cualquier otra acción. Amanda, abre un canal. Estándar protocolo de primer contacto. Amanda asintió y comenzó a trabajar en su consola canal abierto. El capitán está transmitiendo en todas las frecuencias estándar. Jake tomó una respiración profunda. Buque desconocido. Soy el capitán Jake Morrison de la coalición. Nave Starlight Venture. Por favor, responda si puede oír esta transmisión. Estamos aquí para ofrecerle asistencia. Esperaron. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave y el susurro distante de la ventilación. Sistema. Jake contó los segundos, luego los minutos. Nada. Prueba la secuencia matemática, Jake ordenó. Amanda ajustó sus controles y comenzó a transmitir. Una serie de números primos seguidos de conceptos matemáticos básicos. Era el saludo universal que todas las especies de naves espaciales entendían. Si hubiera vida inteligente en esa nave, la reconocerían. Nada. Kevin levantó la vista de sus sensores. Capitán. Detecto una acumulación de energía en su matriz de comunicaciones. Podrían estar intentando responder. Amplíen nuestros receptores, ordenó Jake. Los dedos de Amanda revolotearon sobre sus controles. Receptores al máximo. Si están transmitiendo algo, deberíamos oírlo. Esperaron de nuevo. Jake estaba empezando a pensar que el barco era un desguace, un fantasma de alguna guerra olvidada, cuando de repente los altavoces cobró vida. La voz que se oyó fue clara y fuerte, hablando en un inglés perfecto con acento Jake, reconocido a partir de antiguas grabaciones históricas. Norteamericano, probablemente de la antigua región de Estados Unidos de la Tierra. Nave desconocida. Esto es la Tierra. Estación de control Omega 7. Por favor, identifíquese y exprese sus intenciones en este sistema. El puente quedó en completo silencio. La tableta de Lisa se le resbaló de las manos, dedos y cayó al suelo. Bobby se quedó boquiabierto. Amanda miró fijamente su panel de comunicaciones como si acababa de crecerle los dientes. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par tras sus gruesas gafas. Jake sintió que el corazón se le saltó un latido. Tierra. La voz había dicho, Tierra. Pero eso era imposible. Todos en la galaxia sabían lo que había pasado. Le sucedió a la Tierra.
El planeta había sido destruido hacía más de 400 años, cuando su hijo se convirtió en una nova durante una fallida experimento de terraformación. Fue una de las primeras cosas que los niños aprendieron en la escuela. Cómo el mundo natal de la humanidad se habían perdido debido a su propia tecnología primitiva. La voz de la capitana Amanda era apenas un susurro. ¿Acaban de decir control de la Tierra? Jake recuperó la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. Soy el capitán Jake Morrison de la nave de coalición Starlight Venture. Creíamos que la Tierra había sido destruida hace siglos. ¿Cómo estás? ¿Nos recibe? La respuesta fue inmediata, como si el orador hubiera estado esperando la pregunta. Capitán Morrison, le habla el comandante Steve Bradley a bordo de la nave de defensa terrestre Liberty Bell. Hemos estado manteniendo tareas de patrullaje de largo alcance en este sector durante aproximadamente 750 años. Permiso para subir a bordo para un primer contacto adecuado. Protocolos. Jake miró a su tripulación. Todos tenían la misma expresión de asombro e incredulidad. Según todos los registros históricos de la base de datos de la coalición, la Tierra no había sido más que polvo cósmico durante 4 siglos. Sin embargo, aquí había alguien que decía ser del control de la Tierra, hablando desde una nave anterior a la propia coalición. Aquí algo estaba muy mal. O muy bien, depende de cómo se lo mire. Permiso concedido, comandante Bradley. Jake se oyó decir. Nos prepararemos para recibirlo en nuestro transporte principal, Bahía. Cuando Amanda cerró el canal, Jake se dio cuenta de que su mapeo rutinario la misión se había convertido en algo mucho más complicado y posiblemente mucho más peligroso. Jake Morrison miró fijamente la panel de comunicaciones, intentando comprender lo que acababa de suceder. La voz que decía ser el comandante Steve Bradley había cortado el paso tras solicitar permiso para abordar. Ahora el puente del Starlight Venture estaba lleno de silencio incómodo. Lisa Chang recogió su tableta caída con manos temblorosas. Capitán, esto no tiene importancia. Sentido. La Tierra fue destruida en 2387. Todos los libros de historia de la coalición dicen así que... Sé lo que dicen los libros de historia, respondió Jake, pero su voz sonaba incierto incluso para sí mismo. Se giró hacia Kevin Walsh. Kevin, haz un análisis profundo de esa nave. Quiero saberlo todo sobre ella. Los dedos de Kevin se movieron rápidamente sobre sus controles. Los datos fluyeron a través de sus pantallas y flujos de números y gráficos. Capitán, las lecturas coinciden con lo que nos dicen. La nave es definitivamente de la base tecnológica de la Tierra. Toda su composición coincide con las muestras que tenemos de la Tierra antigua. Barcos y museos. La fusión es primitiva, pero funcional. Amanda Ross se ajustó los auriculares y escuchó atentamente el canal abierto. Siguen ahí, capitán. ¿Puedo oír? Ruido de fondo de su puente, sistema zumbando, gente hablando en voz baja. Parece un barco en funcionamiento normal. Pero no puede serlo, dijo Bobby Turner, secándose el sudor de la frente. 800 años en el espacio. Ninguna nave puede sobrevivir. Tanto tiempo. El soporte vital por sí solo habría fallado hace décadas. Jake caminó hacia la pantalla principal y miró fijamente una antigua nave flotaba en el espacio ante ellos. Parecía sólida y real. Las luces de navegación a lo largo de su casco eran fijas y brillantes. Fuera lo que fuese que había allí, no era un barco fantasma ni un abandonado. Amanda, abre el canal de nuevo, ordenó Jake. Canal abierto, señor. Jake respiró hondo. Comandante Bradley, le presento al capitán Morrison. Antes de proceder al abordaje. Procedimientos, necesito hacerle algunas preguntas. Nuestros registros muestran que la Tierra fue destruida hace más de 400 años. ¿Cómo es? ¿Es esto posible? Hubo una pausa. Entonces la voz de Bradley se escuchó con claridad. Capitán Morrison, entiendo su confusión.
Los registros oficiales de la coalición son incorrectos. La Tierra no estaba destruidos en la Gran Guerra Solar. Te lo explicaremos todo cuando nos veamos cara a cara. Sin embargo, puedo decirte que los libros de historia han sido alterados deliberadamente. Lisa levantó la vista de su consola de navegación. Alterados deliberadamente. ¿Por quién? La voz de Bradley continuó antes de que Jake pudiera transmitir la pregunta. Por ella propia coalición, entre otros. La supervivencia de la Tierra se mantuvo en secreto por razones que se aclararán durante nuestra reunión. Capitán Morrison, ¿está preparado para recibir transporte? Jake sintió un escalofrío le recorrió la espalda. La coalición había mentido sobre la Tierra. Eso parecía imposible. La coalición estaba fundada en principios de verdad y cooperación entre especies. ¿Por qué ocultarían algo así? Kevin Jake dijo en voz baja. ¿Qué muestra un escaneo de transporte? Kevin trabajaba en su consola. Por un momento. Una señal de vida humana se acerca a nuestra plataforma de transporte. Biología, humana estándar. Sin lecturas inusuales. Él parece llevar algún tipo de traje ambiental, pero no se parece a nada de nuestra base de datos. Jake hizo su decisión. Comandante Bradley, tiene autorización para el transporte. Nos vemos en la plataforma 2. Entendido. Capitán Morrison, en marcha. El canal se quedó en silencio. Jake miró a su equipo. Todos tenían expresiones de preocupación y confusión. Se suponía que esta sería una simple misión de mapeo. Y ahora, lidiamos con afirmaciones imposibles sobre la supervivencia de la Tierra y los encubrimientos de la coalición. Lisa, estás conmigo. Todos, de lo contrario, mantengan sus posiciones y sigan escaneando esa nave. Si esto sale mal, quiero saberlo de inmediato. Jake y Lisa se abrieron paso por los pasillos del Starlight Venture para... La nave de repente se sintió más pequeña de lo habitual, como si las paredes los presionaran. Jake había estado en situaciones peligrosas antes, pero esto se sentía diferente. Parecía como si el universo mismo hubiera cambiado sus reglas. La bahía de Transporte 2 era una pequeña habitación con paredes blancas y una sola plataforma, en el centro. Jake y Lisa estaban cerca de la puerta, esperando. Jake revisó su arma, asegurándose de que estuviera lista, pero no desenfundada. No quería parecer hostil, pero tampoco quería correr ningún riesgo. Un resplandor azul llenó la plataforma de transporte y, lentamente, una figura comenzó a materializarse. Jake contuvo la respiración mientras el resplandor se desvanecía y revelaba a un hombre de pie en él. El comandante Steve Bradley se veía exactamente como Jake esperaba de un terrestre humano. Era de estatura media, con cabello castaño canoso y ojos cansados. Su piel era pálido, pero de aspecto saludable. Vestía un uniforme azul oscuro con parches que decían Fuerza de Defensa de la Tierra y Campana de la Libertad. El uniforme parecía viejo, pero estaba bien cuidado. Lo que más le impactó a Jake fue lo normal que parecía Bradley, sin modificaciones genéticas, como la mayoría de los humanos modernos, sin implantes cibernéticos que les ayudaran con los viajes espaciales, sin adaptaciones ambientales viviendo en gravedad artificial. Parecía como si hubiera salido de una exhibición de un museo de historia sobre la antigüedad, Tierra. Bradley sonrió y bajó de la plataforma. Capitán Morrison, navegante Chang, gracias por recibirme. Sé que esta situación debe serle confusa. Jake estudió a Bradley con atención. El hombre parecía tranquilo y seguro, no como alguien que vivió en un barco antiguo durante siglos. Comandante Bradley, seré directo con tú. Según todo lo que sabemos, no deberías existir. La Tierra ya no existe. Hace 400 años. Bradley asintió. Entiendo por qué lo crees. Capitán, la historia de la destrucción de la Tierra fue necesaria para proteger tanto a la Tierra como al resto de la galaxia. Pero les aseguro que la Tierra está muy viva, al igual que aproximadamente 12.000 millones de personas.
Humanos viviendo en todo el sistema solar. Lisa se quedó sin aliento. ¿12,000 millones? Pero eso es imposible. ¿Dónde te has estado escondiendo? No te has estado escondiendo. Navegante Chang observando. Hemos estado observando el desarrollo galáctico durante siglos. La libertad. El Bell es uno de los 12 barcos que mantienen tareas de vigilancia y patrullaje en varios sectores. Jake sintió que su mundo, moviéndose bajo sus pies. ¿Vigilancia de qué? De todo, capitán. El coalición, las diversas especies miembros, los desarrollos políticos, los avances tecnológicos, avances. Llevamos más de 700 años manteniendo registros detallados. ¿Pero por qué? Jake preguntó. ¿Por qué esconderte? ¿Por qué dejar que todos piensen que estás muerto? La expresión de Bradley se puso serio. Porque al principio de nuestras observaciones, aprendimos que la galaxia no estaba preparada para el regreso de la humanidad. Se nos retrataba como una especie fallida que se autodestruyó mediante la primitividad, agresión. Nuestra ausencia permitió que otras especies se desarrollaran sin temor a la expansión o interferencia humana. Jake intentó procesar esta información. Si Bradley decía la verdad, entonces, todo lo que Jake creía saber sobre la historia galáctica estaba equivocado. ¿Estás diciendo que la coalición se extendió deliberadamente? Información falsa sobre la Tierra. La coalición, entre otros, sirvió a... Todos les interesaba creer que la humanidad había desaparecido. Simplificó las negociaciones políticas. Eliminó la temor de que los humanos puedan reclamar sus colonias o exigir representación en el gobierno galáctico. Lisa dio un paso al frente. Pero los humanos sí tienen representación en la coalición. Son colonias humanas por toda la galaxia. Los ciudadanos humanos sirven en naves de coalición y en el gobierno. Posiciones. Bradley sonrió con tristeza. Esos humanos son descendientes de la colonia. Mundos que quedaron aislados cuando la Tierra supuestamente murió. Les han contado las mismas mentiras que a todos los demás. La mayoría no. Incluso recuerdan su verdadera herencia. Se consideran ciudadanos sentatores o veganos, colonos que tienen ascendencia humana. Jake sintió que la ira le crecía en el pecho. ¿Así que llevas 8 siglos aquí viéndonos vivir una mentira? No solo estoy observando, capitán. Estoy protegiendo. La galaxia es más peligrosa de lo que la coalición quiere que sus ciudadanos sepan. Hemos estado previniendo guerras silenciosamente, deteniendo brotes de peste, eliminando amenazas que habrían destruido sistemas enteros, todo sin atribuirnos el mérito ni rebelarnos. ¿Qué clase de amenazas?, preguntó Jake. Bradley hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Esa es una conversación más larga. Capitán Morrison. Uno que requiere más privacidad y seguridad de la que tenemos. Aquí, me gustaría invitarlos a usted y a su tripulación a bordo de la Campana de la Libertad. Creo que es hora de que vean lo que la humanidad realmente ha logrado en los últimos 800 años. Jake miró a Lisa, quien asintió lentamente. Esto fue el mayor descubrimiento en la historia de la coalición, posiblemente en la historia galáctica. Tenían que saber más. Comandante Bradley, dijo Jake. Aceptamos tu invitación, pero quiero que sepas que si esto es algún tipo de truco, mi barco está preparado para defenderse. La sonrisa de Bradley era genuina esta vez. Capitán Morrison, después de lo que estás a punto de ver, creo que entenderás que si hubiéramos querido hacerte daño, tu barco ya se habría ido. Pero aprecio su precaución. Muestra el mismo pensamiento cuidadoso que ha mantenido a la Tierra a salvo todos estos años. Mientras, cuando se disponía a partir hacia Liberty Bell, Jake se dio cuenta de que su simple misión de mapeo se había convertido en la más un descubrimiento importante de su vida. La pregunta era si la verdad sobre la Tierra sería una bendición o una maldición para la galaxia. Jake Morrison subió a la plataforma de transporte a bordo del Liberty Bell y inmediatamente noté la diferencia. El aire olía diferente aquí, más limpio de alguna manera, con un ligero sabor metálico que
Le recordaba a los antiguos museos de la Tierra. La sala de transporte era más grande que la bahía de su propia nave, con paredes hechas de un metal oscuro que no reconoció. El comandante Bradley los esperaba con otro oficial, una mujer que parecía tener unos 30 años, con cabello corto y rojo y ojos verdes. Llevaba el mismo uniforme azul que Bradley, con galones de teniente en las mangas. Capitán Morrison, navegante, Chang. Bienvenido a bordo del Liberty Bell, dijo Bradley. Les presento a la teniente Carol Price, nuestra oficial de inteligencia. La teniente Price dio un paso al frente y les estrechó la mano. Su apretón era firme y seguro. Capitán navegante, es un honor conocer a los oficiales de la coalición. No recibimos muchas visitas por aquí. Jake recorrió la sala de transporte con la mirada. Todo parecía sólido y bien mantenido. A pesar de la antigüedad del barco, las paredes no mostraban signos de desgaste ni corrosión. La iluminación era cálida y constante. Parecía como un barco construido ayer, no hace 8 siglos. Bueno, comandante Jake dijo, tengo que preguntar, ¿cómo sigue funcionando este barco? Nuestros ingenieros dicen que debería haberse averiado hace mucho tiempo. Bradley sonrió. Esa es una de... Hay muchas cosas que nos gustaría mostrarle, capitán. ¿Le gustaría un recorrido? Creo que nuestra tecnología le resultará interesante. Caminaron por pasillos más anchos y altos que los de los barcos de la coalición moderna. Las paredes estaban revestidas con paneles que brillaban suavemente, proporcionando información sobre los sistemas de la nave y el estado de la tripulación. Jake notó que todo estaba escrito en inglés con letras y números que reconoció de antiguos textos de la Tierra. ¿Cuántos tripulantes tienes a bordo?, preguntó Lisa. 47, respondió el teniente Price. Todos voluntarios de la Tierra. Rotamos las tripulaciones cada 50 años, aunque algunos eligen. Quédate más tiempo. Jake dejó de caminar. 50 años. ¿Cuántos años tienes, comandante? Bradley hizo una pausa. Tengo 43 años, capitán. Llevo 12 años a bordo del Liberty Bell. Ahora, mi predecesor, el comandante Davis, sirvió durante 68 años antes de regresar a tierra. ¿68 años? La voz de Lisa era apenas un susurro. Eso es imposible. Los humanos no viven tanto. Los humanos, de la coalición moderna, nomto el teniente Price dijo con suavidad, pero los humanos terrestres sí. Hemos logrado ciertos avances en medicina y biología a lo largo de los siglos. Continuaron caminando por el barco. Jake vio a los miembros de la tripulación, trabajando en varias estaciones, todos con aspecto de humanos normales. Algunos eran jóvenes, otros de mediana edad, pero todos parecían sanos y alertas. Asintieron respetuosamente al pasar el grupo, pero continuaron con sus tareas. Aquí hay algo que podría interesarles, dijo Bradley, deteniéndose ante un gran ventanal que miraba al espacio. Centro de navegación. A través de la ventana, Jake pudo ver una sala llena de pantallas con mapas estelares y datos de navegación, pero lo que más le llamó la atención fueron los mapas. Ellos mismos mostraron el espacio de coalición con perfecto detalle, incluyendo los sistemas que se había descubierto hace pocos años. ¿Cómo tienes datos de navegación actualizados?, preguntó Jake. Algunos de esos sistemas fueron mapeados el mes pasado. El teniente Price intercambió una mirada con Bradley. Monitoreamos toda la coalición. Comunicaciones, capitán. Cada transmisión, pública, cada ráfaga de datos entre naves y estaciones. Tenemos completa registros de las actividades de la coalición que se remontan a 400 años. Jake sintió un escalofrío. ¿Has estado espiando? Observando. Bradley corrigió. Necesitábamos entender cómo la galaxia, la civilización se estaba desarrollando, ya fuera para convertirse en algo a lo que la Tierra eventualmente podría reincorporarse, o en algo que necesitábamos para protegernos. Pasaron a la sección de ingeniería. Bobby Turner se habría sorprendido por lo que vio Jake. Allí, el reactor de fusión no era más grande que un generador auxiliar de la coalición, pero según las pantallas estaba produciendo más energía que el Starite.
El núcleo cuántico principal de Venture. Un ingeniero llamado Dan Cooper estaba trabajando en uno de los sistemas eléctricos. Levantó la vista al acercarse y sonrió. Comandante, ¿son nuestros visitantes de la coalición? Son Dan, Capitán Morrison, Navegante Chang, este es Dan. Cooper, uno de nuestros ingenieros junior. Dan, ¿podrías explicarnos nuestros sistemas de energía a nuestros invitados? Dan se secó las manos con un paño y se volvió hacia Jake. En realidad, es muy sencillo. Usamos fusión, controlada, pero hemos aprendido a hacerla mucho más eficiente que la antigua métodos. El reactor ha estado funcionando continuamente durante 738 años sin mayores mantenimiento. Jake miró fijamente el reactor. ¿700 años sin averiarse? Bueno, reemplazamos componentes según sea necesario, dijo Dan. Pero el diseño básico es autosuficiente. Aprendimos mucho sobre física de fusión durante la Guerra Solar. Tenía que ser así, o nunca habríamos sobrevivido. ¿La Guerra Solar? Preguntó Lisa. ¿Tú te refieres al evento que supuestamente destruyó la Tierra? Bradley asintió. La guerra fue real. El navegante Chang. Pero la Tierra no fue destruida. Encontramos una manera de proteger todo nuestro sistema solar mediante experimentos. Tecnología. La explosión que todos detectaron fue real, pero fue redirigida al subespacio. Dejaron la ingeniería y caminaron hacia lo que Bradley llamó el centro de inteligencia. En el camino, Jake se dio cuenta de que los pasillos de la nave estaban llenos de obras de arte, pinturas de paisajes de la Tierra, fotografías de ciudades que él, reconocidos de la historia, libros, esculturas de animales que habían estado extintos durante siglos. ¿Todo esto proviene de Tierra? Preguntó Jake, deteniéndose para mirar una pintura de una escena forestal. La mayor parte. El teniente Price dijo, nos trae recuerdos de casa, nos ayuda durante las largas giras por aquí. El centro de inteligencia era una sala grande, lleno de pantallas y estaciones de trabajo. Varios miembros de la tripulación monitoreaban las comunicaciones desde diferentes partes de espacio de coalición. Jake podía ver datos en tiempo real, transmitiéndose por las pantallas, mostrando los movimientos de las naves, mensajes diplomáticos y comunicaciones militares. Esto es increíble. Lisa susurró. Estás monitorizando todo. Tenemos que hacerlo, explicó el teniente Price. Es la única forma en que podemos proteger a los ciudadanos de la coalición de amenazas que ni siquiera saben que existen. Jake se volvió hacia Bradley. ¿Qué tipo de amenazas? Bradley los condujo a una sala de conferencias segura, junto al centro de inteligencia. Una vez cerrada la puerta, su expresión se tornó seria. Capitán Morrison, ¿qué sabe de la Gran Guerra? ¿Solar? La verdadera historia, no la versión oficial de la coalición. Jake pensó por un momento. Los libros de historia dicen que la Tierra intentó terraformar su Sol usando tecnología experimental. El proceso falló y causó una nova que destruyó todo el sistema. Eso es parcialmente cierto. Bradley dijo, usamos tecnología experimental con nuestro hijo, pero no lo estábamos terraformando. Intentábamos detener algo que se alimentaba de él. Lisa se inclinó hacia adelante, alimentándose de él. El teniente Price activó una pantalla en la pared de la sala de conferencias. Mostraba un mapa estelar con varios sistemas solares marcados en rojo. 3 años antes de la Guerra Solar, detectó una anomalía acercándose a nuestro sistema. No era una nave ni un fenómeno natural. Era algo que consumía energía estelar. La pantalla se centró en el Sol de la Tierra, mostrando patrones de energía que parecían algo drenando energía del núcleo de la estrella. Lo llamamos el devorador, continuó Bradley. Ya había consumido 6 otras estrellas cuando llegó a Soul. Cada vez se hacía más fuerte e inteligente. Cuando llegó a la Tierra, nuestro Sol empezó a oscurecerse. Jake se quedó mirando la pantalla.
¿Qué hiciste? Luchamos. Eso, dijo Bradley simplemente. La tecnología experimental no estaba destinada a terraformar a nuestro hijo. Era un arma diseñada para crear una barrera que el devorador no podía penetrar. Aquella explosión que detectó la coalición fue resultado de nuestra batalla contra esta entidad. ¿La destruiste? Jake preguntó. Bradley y el teniente Price intercambiaron una mirada sombría. No, capitán. Nosotros lo herimos gravemente y lo obligamos a retirarse, pero no lo destruimos. Según nuestros sensores de largo alcance, todavía está ahí afuera y se vuelve más fuerte con cada estrella que consume. La cara de Lisa se ha vuelto pálido. ¿Cuántas estrellas ha consumido desde entonces? El teniente Price revisó un panel de datos. 17 que sepamos, todo en sistemas alejados del espacio de coalición. Parece estar evitando zonas habitadas, mientras se recupera de nuestro ataque. Jake sintió el peso de esta revelación sobre sus hombros. ¿Por qué estás? ¿Nos lo dices? Bradley se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. Porque cada vez es más fuerte. Capitán Morrison, nuestro modelo sugiere que, dentro del próximo siglo será lo suficientemente poderoso como para desafiar a nuestras defensas de nuevo. Cuando eso suceda, la Tierra necesitará aliados. La coalición tiene que... ¿Saben de esto?, dijo Jake. ¿Lo saben?, preguntó el teniente Price. La coalición apenas pueden lidiar con los piratas y las disputas comerciales. ¿Qué crees? ¿Qué harían si supieran algo que... ¿se come estrellas? El pánico se extendería por todos los sistemas. Los gobiernos colapsarían. Las especies se atacarían entre sí. Bradley se giró para encararlos. Por eso nos hemos mantenido ocultos, capitán. Nos hemos estado preparando durante 800 años, construyendo defensas y recopilando información. Pero no podemos hacerlo solos. Ya no es así. El devorador está aprendiendo, adaptándose. No hará lo mismo, errores cuando regresa. Jake miró a Lisa, viendo sus propios pensamientos reflejados en su expresión. Habían venido aquí buscando respuestas sobre un barco antiguo, y en cambio habían descubierto que la humanidad estaba librando una guerra secreta contra algo que podría destruir sistemas solares enteros. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Jake. Bradley sonrió, pero era una sonrisa cansada. Sonrisa. Queremos que nos ayude a salvar la galaxia, capitán Morrison, empezando por su tripulación. Jake Morrison estaba de pie en el sala de conferencias a bordo del Liberty Bell, intentando procesar todo lo que acababa de aprender. Una criatura que lo observaba fijamente, llamada el Devorador, estaba en algún lugar del espacio, fortaleciéndose mientras la humanidad se preparaba para su regreso. Sonaba como... Es algo de una pesadilla, no de la realidad. Necesito ver más, dijo Jake finalmente. Si quieres que mi equipo crea esto, necesito pruebas, asintió el comandante Bradley. Entiendo, capitán. El teniente Price podría acompañar al capitán Morrison y al navegante Chang a la plataforma de observación. Creo que deberían vernos capacidades. El teniente Price los condujo por más pasillos hasta un ascensor que los llevó a varias cubiertas. La plataforma de observación estaba una gran habitación con paredes transparentes que ofrecía una vista perfecta del espacio en todas direcciones. Pero lo que Jake vio afuera lo hizo dejar de respirar por un momento. Naves, docenas de ellas, suspendidas en el espacio, alrededor de la Campana de la Libertad. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles para los sensores de Starlight Ventures. Mientras los observaban, comenzaron a brillar y hacerse visibles, sus sistemas de camuflaje se desactivaron uno por uno. ¿Cuántos barcos?, susurró Lisa. 43 en este grupo de patrulla, dijo el teniente Price, respondió. Esta es solo una de las 12 flotas estacionadas en el espacio de la coalición. Nosotros tenemos más de 500 barcos en total. Jake miró fijamente la flota que los rodeaba. Los barcos eran todos de distintos tamaños.
desde pequeños exploradores hasta enormes acorazados que empequeñecían cualquier cosa en la armada de la coalición. Se movieron con perfecta coordinación, manteniendo la formación y permaneciendo completamente ocultos a los sensores externos. «Tu tecnología de camuflaje», dijo Jake. «¿Cómo es posible? Hemos tenido 8 siglos para mejorarla». «Sistemas, capitán. Cuando te preparas para luchar contra algo que devora estrellas, aprendes a construir tecnología muy avanzada. Muy rápido». Una joven oficial se acercó a ellos. Era alta, de cabello castaño y parecía tener unos 25 años. «El teniente Price, comandante Bradley, quiere mostrarles a nuestros invitados el arma. Sistemas». «Gracias, Nancy. Capitán Morrison, navegante Chang. Aquí teniente Nancy Roberts, nuestra oficial de armas. Nancy, ¿podría demostrarnos nuestra capacidad defensiva?» El teniente Roberts sonrió y activó un panel de control integrado en la barandilla de la plataforma de observación. Afuera, Jake pudo ver una de las naves más pequeñas de la flota alejándose de la formación. «Vamos a ejecutar un objetivo. Estándar. Ejercicio de práctica». El teniente Roberts explicó. «El buque objetivo desplegará drones de práctica y los eliminaremos, usando armas basadas en naves». Jake observó cómo la pequeña nave liberaba una nube de objetos metálicos al espacio. Los drones se dispersaron y comenzaron a moverse en patrones aleatorios, simulando cazas enemigos o misiles, atacando objetivos. Teniente Roberts dijo con calma. Lo que sucedió a continuación dejó a Jake sin aliento. Rayos de energía surgieron de las naves de la flota moviéndose tan rápido que parecían líneas sólidas de luz. Los drones no solo explotar, simplemente desaparecieron, completamente destruidos por armas que parecían operar a la velocidad de pensé. Tiempo total de combate: 2,3 segundos. El teniente Roberts informó de todo. Objetivos eliminados sin gastar. Munición. Lisa agarró el brazo de Jake. ¿Viste lo rápido que se movían esas armas? Nuestras mejores armas tardan varios segundos en fijar el objetivo. Estos son nuestros sistemas defensivos básicos, dijo el teniente Price casualmente. Armas que hemos desarrollado específicamente para luchar contra el devorador son mucho más poderosas. Jake sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, columna vertebral. «Muéstrame». El teniente Roberts miró al teniente Price, quien asintió, desplegando el conjunto de pruebas antidevorador. Una de las naves más grandes de la flota comenzó a cambiar forma. Secciones de su casco.T se separaron, revelando lo que parecía una enorme antena parabólica, rodeada de anillos de metal brillante. La energía comenzó a construirse alrededor del dispositivo, creando un campo de electricidad crepitante que Jake podía ver incluso a través del vacío de espacio. «Este es un cañón de disrupción estelar», explicó el teniente Roberts. «Está diseñado para desestabilizar los patrones de energía que el devorador usa para alimentarse de estrellas. No podemos dispararlo a máxima potencia aquí, pero puedo mostrarte una demostración de bajo consumo». Ella activó otro control, y Jake vio cómo un rayo de energía pura salió disparada del cañón hacia un espacio vacío, donde el rayo no impactó nada. El espacio mismo parecía doblarse y retorcerse, creando ondas en el tejido de la realidad. La versión de máxima potencia de esta arma puede interrumpir la fusión estelar en todo un sistema solar. El teniente Roberts continuó. «Construimos 12 de ellos después de la guerra solar». Jake se quedó mirando las ondas en el espacio, que se desvanecían lentamente a medida que arma apagada. Han estado construyendo armas que pueden afectar sistemas estelares enteros. Hemos estado construyendo lo que sea necesario para proteger la galaxia, dijo el teniente Price en voz baja. Aunque la galaxia no sepa que existimos, salió de la plataforma de observación y regresó a los niveles principales del barco. Mente de Jake estaba llena de pensamientos. Visto. La tecnología avanzada, la flota oculta,
las armas que parecían como magia comparado con el armamento militar de la coalición. Si esto fuera solo un grupo de patrulla, ¿cuáles eran las capacidades totales de la Tierra? Me gustaría hablar con más miembros de su tripulación, dijo Jake. Quiero entender cómo has logrado todo esto. Bradley los condujo al comedor del barco, una gran sala donde había unos 20 tripulantes. Los miembros estaban cenando. Al entrar, todos se pusieron de pie en señal de respeto, pero Bradley les indicó que regresaran. Sus asientos. Por favor, sigan comiendo. Capitán Morrison, navegante Chang, estos son algunos de nuestro personal fuera de servicio. Jake caminó entre las mesas hablando con los miembros de la tripulación. Lo que encontró fue notable. Estas personas provenían de todos los ámbitos de la vida en la Tierra: ingenieros, científicos, profesores, agricultores, artistas. Todos se habían ofrecido como voluntarios para un servicio a largo plazo a bordo de la flota oculta. Una mujer llamada Ellen Davis, que parecía tener unos 50 años, le contó sobre su hogar en la ciudad terrestre de Nueva Seattle. Crecí en una granja a las afueras de la ciudad, dijo. Llevo aquí 15 años, ahora. Mi hija estudia medicina en casa. Un joven llamado Peter Johnson describió las ciudades terrestres como centros de aprendizaje e investigación dinámicos. Tenemos universidades que han estado trabajando en el problema del devorador durante siglos. Dijo. Todos los niños aprenden sobre ello en la escuela. Todos saben que algún día tendremos que luchar de nuevo. Lo que más le impactó a Jake fue lo normales que parecían estas personas. No lo eran soldados o fanáticos. Eran humanos comunes que habían elegido pasar décadas de sus vidas en el espacio, protegiendo personas que ni siquiera sabían que existían. ¿Cómo lo haces? Jake le preguntó a Ellen Davis. ¿Cómo te quedas aquí afuera por años sabiendo que la gente a la que proteges cree que estás muerto? Ellen sonrió con tristeza. Porque es lo correcto. Es lo que hay que hacer, capitán. La galaxia no está lista para saber del devorador. Quizás algún día lo esté, pero hasta entonces nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Tras hablar con la tripulación, Bradley condujo a Jake y Lisa a sus aposentos privados. La habitación era sencilla pero cómoda, con un escritorio, una cama y paredes cubiertas con imágenes de la Tierra, bosques, océanos, montañas, ciudades, todas vibrantes y llenas de vida. ¿Son recientes?, preguntó Jake, estudiando una fotografía del horizonte de una ciudad. Tomada el mes pasado, confirmó Bradley. La Tierra tiene 12,000 millones de personas viviendo en armonía. Hemos resuelto la mayoría de los problemas que nos aquejaban hace siglos. Guerra, pobreza, enfermedades, destrucción del medio ambiente. Todo esto es cosa del pasado. Jake se sentó en una silla frente al escritorio de Bradley. Tengo que hacerle la pregunta que me ha estado molestando desde... Hablamos primero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se rebelan ante nosotros? Bradley guardó silencio durante un largo momento, mirando los cuadros en sus paredes. Porque nuestros sensores, de largo alcance, detectó algo preocupante, Capitán Morrison. El devorador no solo se está fortaleciendo, está aprendiendo a ocultarse en sí, tal como aprendimos a escondernos de él. ¿A qué te refieres? Hace 3 meses, perdimos contacto con una de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Cuando enviamos una nave a investigar, encontramos todo. El sistema estaba vacío, no destruido. Vacío. La estrella seguía allí, pero era más tenue. Los planetas aún estaban en órbita, pero estaban fríos y sin vida. Lisa se inclinó hacia adelante. El devorador lo hizo. Eso creemos, pero esta vez no consumió la estrella por completo. Dejó la energía justa para mantener la apariencia del sistema mientras se drenaba. Todo lo que lo hizo verdaderamente vivo. Aprendió a alimentarse sin crear las explosiones masivas que solíamos rastrearlo. Jake sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántos sistemas? No lo sabemos, admitió Bradley. Podría estar alimentándose de docenas de estrellas ahora mismo, y es posible que no lo detectemos hasta que sea demasiado tarde.
Por eso necesitamos ayuda, Capitán Morrison. Nosotros necesitamos las redes de sensores de la coalición, sus rutas de patrullaje, su conocimiento local. Pero usted dijo que la coalición no está listo para saber de esta amenaza. Bradley asintió con gravedad. No lo están. Pero estés listo o no, el tiempo de esconderse casi ha terminado. En los próximos años, el devorador será lo suficientemente fuerte como para desafiar nuestras defensas de nuevo. Cuando eso suceda, cada nave, cada arma, toda persona en la galaxia deberá mantenerse unida. Jake miró las fotos de la Tierra en las paredes de Bradley. Luego a Lisa, que habían estado asimilando en silencio todo lo aprendido. El peso de la decisión que les aguardaba se sentía enorme. Podrían regresar a su nave e informar de esto, como el primer contacto con supervivientes de la Tierra. O podrían formar parte de la guerra secreta de la humanidad contra una amenaza que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. ¿Qué son exactamente? ¿Qué nos estás pidiendo que hagamos?, dijo Jake finalmente. Bradley se levantó y caminó hacia su ventana, mirando hacia la flota oculta. Le pido que nos ayude a salvar la galaxia, Capitán Morrison, empezando con una elección que cambiará sus vidas para siempre. Jake Morrison estaba en los aposentos del comandante Bradley, mirando fijamente las fotografías de la Tierra, mientras intentaba tomar la decisión más importante de su vida. A través de la ventana, podía ver la flota oculta que espera silenciosamente en el espacio. 43 naves llenas de gente que habían dedicado sus vidas a proteger una galaxia que ni siquiera sabía de su existencia. Necesito hablar con mi tripulación. Jake, dijo finalmente. Merecen saber lo que hemos aprendido aquí. Merecen tomar sus propias decisiones. Bradley asintió. Por supuesto, capitán. ¿Prefiere regresar a su barco o los traemos aquí? ¿Los traemos aquí? Si vamos a hacer esto, deberíamos hacerlo juntos. 20 minutos después, Bobby Turner, Amanda Ross y Kevin Walsh aparecieron en la plataforma de transporte de la Campana de la Libertad. Tenían los ojos muy abiertos mientras miraban alrededor del antiguo barco que de alguna manera parecía más avanzado que su propia embarcación. Capitán, dijo Bobby, su voz lleno de asombro. Esta nave es increíble. Hice todos los escaneos que pude. Pienso en ello y todavía no entiendo cómo funciona su tecnología. Amanda asintió con entusiasmo. Y sus sistemas de comunicación son increíbles. Están monitoreando transmisiones de todo el mundo. Galaxia en tiempo real. Kevin se subió las gafas. Las lecturas de energía. Sus armas son de una escala que jamás había visto. Capitán, ¿qué está pasando aquí exactamente? Jake miró a su tripulación. Gente con la que había trabajado durante años. Gente a la que confió su vida. Voy a contarte algo que cambiará todo lo que creías saber sobre la galaxia, sobre la Tierra, sobre por qué realmente estamos aquí. Les contó todo sobre la supervivencia de la Tierra, sobre el devorador, sobre la guerra secreta de 800 años de la humanidad para proteger la galaxia. Su tripulación escuchó silencio atónito mientras describía las armas que podrían afectar sistemas estelares enteros y la amenaza que estaba creciendo, más fuerte, con cada año que pasa. Cuando Jake terminó, la bahía de transporte estaba en completo silencio. Bobby miraba al suelo. Amanda tenía lágrimas en los ojos. Kevin se limpiaba las gafas una y otra vez, un hábito nervioso que tenía cuando pensaba mucho. Entonces, dijo Bobby, lentamente, la Tierra no está muerta. La humanidad ha estado escondida en el espacio. Durante siglos están luchando contra una especie de monstruo devorador de estrellas, y ahora quieren nuestra ayuda. Así es, confirmó Jake. Amanda se secó los ojos. La coalición ha sido mintiéndonos sobre la Tierra. No exactamente creen lo que se lo dijeron. Pero sí, la historia oficial está equivocada. Kevin se volvió a poner las gafas y miró a Jake. Capitán, lo que está describiendo parece imposible, pero
He visto las lecturas de los sensores de esta nave. He analizado su tecnología. Es real. El comandante Bradley entró en la nave de transporte seguida por el teniente Price y varios otros miembros de la tripulación. Capitán Morrison, espero que no le importe la interrupción. Quería ofrecerle a tu equipo la misma opción que te ofrecí a ti. Bobby intervino. Adelante. ¿Qué opción? Bradley los miró a cada uno por turno. Puedes volver a tu nave con los recuerdos de este encuentro borrados. Recordarás haber encontrado una embarcación abandonada que giró quede vacío. Presentarás tu informe y continuarás tu misión cartográfica. Las vidas continuarán exactamente como antes. ¿O, preguntó Amanda, o puedes unirte a la Fuerza de Defensa de la Tierra? Ayúdanos a prepararnos para lo que viene. Usa tus habilidades y conocimientos para proteger la galaxia de una amenaza que ni siquiera puede imaginar. Kevin levantó la mano como un estudiante en clase. Si nos unimos a ustedes, ¿qué pasa con nuestras familias, nuestros amigos, todos los que conocemos en el espacio de la coalición? Teniente Price dio un paso al frente. Esa es una de las partes más difíciles de esta decisión. Tendrías que desaparecer. Tu nave sería reportado como perdido, probablemente debido a un accidente de navegación. Sus familias llorarían tu pérdida, pero estarían vivos para llorarte porque estarías ayudando a mantenerlos a salvo. Bobby se cruzó de brazos. ¿Y si nos negamos? Si elegimos tener nuestro con los recuerdos borrados. La expresión de Bradley era seria. Luego regresan a sus vidas y nosotros continuamos nuestra misión solos. Pero tengo que ser sincero, nuestras proyecciones sugieren que dentro de 5 a 10 años, el devorador será fuerte. Suficiente para iniciar una nueva campaña de destrucción. Cuando eso suceda, la coalición necesitará toda la ayuda posible. Conseguir. Amanda miró a Jake. Capitán, ¿qué va a hacer? Jake había estado pensando en esta pregunta desde que Bradley hizo la oferta. Pensó en su apartamento en Centauri.Prime, sobre la mujer con la que había estado saliendo, sobre el ascenso que esperaba el año que viene. Entonces pensó sobre las imágenes de la Tierra que había visto, sobre los 12,000 millones de personas que vivían en un sistema que todos creían destruido, sobre las criaturas que hay en la oscuridad comiendo estrellas. Voy a unirme a ellas, dijo Jake en voz baja. He visto de lo que son capaces. He visto la amenaza que se preparan para combatir. No puedo volver a mapear el espacio vacío, cuando sé lo que realmente hay ahí fuera. Bobby se quedó callado por un largo momento. Luego sonrió sombríamente. Bueno, capitán, lo he seguido hasta aquí. Además, ¿alguien necesita averiguar cómo funcionan sus reactores de fusión? Me apunto. Amanda asintió. Mi trabajo es la comunicación. Si la humanidad va a revelarse a la galaxia eventualmente, necesitarán gente que entienden los protocolos y procedimientos de la coalición. Yo también me apunto. Todas las miradas se volvieron a Kevin, que estaba limpiando sus gafas otra vez. Estudio las estrellas para ganarme la vida, dijo. Dijo finalmente. Si hay algo ahí fuera que se come las estrellas, entonces tengo que ayudar a detenerlo. Cuenten conmigo. Bradley sonrió. La primera vez desde que lo conocieron. Bienvenidos a la Fuerza de Defensa de la Tierra. El teniente Price les entregó a cada uno un pequeño dispositivo. Son descodificadores de memoria, alteran los registros de la computadora de tu nave y crean archivos falsos. Registros que muestran que sufrió un accidente de navegación y falleció cuando su nave fue destruida. La luz de las estrellas, el Venture, se encontrará a la deriva en 1900 en el espacio sin supervivientes. Jake tomó el dispositivo y lo examinó. Algo tan pequeño, pero borraría toda su vida anterior. ¿Qué pasa después? Primero, te llevaremos a ver la Tierra, dijo Bradley. Necesitas entender qué estás luchando por proteger. Luego, comenzamos tu entrenamiento, aprendiendo a usar nuestra tecnología, entender nuestras tácticas, prepararnos para la guerra que se avecina. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Kevin.
La teniente Price revisó su tableta de datos. Nuestras mejores estimaciones nos dan entre 3 y 7 años antes de que el devorador sea lo suficientemente fuerte como para reanudar ataques a gran escala. Tal vez menos si sigue aprendiendo a ocultar sus actividades. Jake miró a su tripulación una vez más. ¿Están todos seguros? ¿Qué opinas de esto? Una vez que activemos estos dispositivos, no habrá vuelta atrás. Bobby levantó su descifrador de memoria. Capitán, llevo 20 años como ingeniero. Nunca he visto nada parecido a lo que tienen en este barco. Si puedo ayudar a construir defensas contra algo que se come las estrellas, entonces eso es lo que quiero hacer con mi vida. Amanda asintió. He pasado. Mi carrera consiste en intentar ayudar a diferentes especies a comunicarse entre sí. Esta es solo una versión más grande de mismo trabajo. Kevin sonrió nervioso. Me convertí en científico para comprender la universo. Bueno, acabo de descubrir que el universo es mucho más extraño y peligroso de lo que jamás imaginé. Necesito para entender esto también. Jake activó su descodificador de memoria. Inmediatamente, sintió un extraño hormigueo. Sensación cuando el dispositivo interactuó con las computadoras de la nave, creando registros falsos y alterando las entradas del registro. Uno por uno. Su tripulación hizo lo mismo. Está hecho, informó el teniente Price. En cuanto a en lo que respecta a la coalición, el Starlight Venture y su tripulación se perdieron en un accidente de navegación hace 3 días. Bradley los guió por los pasillos de la Campana de la Libertad hacia el puente. Hay algo más que deben ver antes de dirigirnos a la Tierra. En el puente principal, Bradley activó los sensores de largo alcance. La pantalla principal se llenó de mapa estelar que muestra el espacio de la coalición y las regiones más allá. Disperso por todo el mapa, había puntos rojos, cada uno marcando un sistema estelar donde se había alimentado el devorador. 23 sistemas confirmados en los últimos 2 años, dijo Bradley en voz baja. Todos ellos en regiones deshabitadas, lejos de la coalición patrullas, pero se acerca a un espacio habitado. Jake miró el mapa. Los puntos rojos formaron una línea aproximada que apuntaba hacia el corazón del territorio de la coalición. Sigue rutas comerciales. Creemos que sí. Aprendiendo sobre la civilización galáctica. Observando los movimientos y las comunicaciones de los barcos. Cuando esté listo, sabrá exactamente dónde atacar para obtener la máxima efecto. Lisa Chang, quien había estado callada desde que regresó de la plataforma de observación, finalmente habló. ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Algo así? Bradley se giró para mirarlos a todos. Juntos la humanidad ya no podemos hacer esto solos. Necesitamos naves de la coalición, tripulaciones de la coalición, conocimiento de la coalición sobre el espacio local. Nosotros necesitamos gente como tú que entienda ambos lados de esta ecuación. La pantalla principal cambió a azul. Planeta, verde rodeado de estaciones orbitales y plataformas defensivas. La Tierra viva y hermosa está protegida por tecnología que parecía mágica. Ahí es donde vamos, dijo Bradley. Eso es por lo que todos luchamos. Proteger. No solo la Tierra, sino todos los mundos donde la vida inteligente ha aprendido a alcanzar las estrellas. Jake miró a su alrededor a su tripulación, a la gente con la que había servido durante años y que ahora había decidido seguirlo en este camino. Nueva vida. Habían sido exploradores que cartografiaban el espacio vacío. Ahora eran defensores que se preparaban para una guerra que la mayoría de la galaxia ni siquiera sabía que venía. ¿Cuándo nos vamos a la Tierra? Jake preguntó. Bradley sonrió. Ahora mismo, Capitán Morrison. Bienvenido a la verdadera misión. Mientras la campana de la libertad saltaba al hiperespacio llevándolos hacia el destino oculto de la humanidad, en casa, Jake se dio cuenta de que su simple expedición cartográfica se había convertido en algo mucho más importante. Ya no estaban solo exploraban la galaxia, se preparaban para salvarla.